Hermanos, buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Aquí estamos siempre todos los viernes acompañando a esta radio en este programa. Hoy día queremos llevar un tema. Hemos venido hablando tanto preparándonos para la Navidad, las semanas de Adviento, y ya estamos próximos ya. Viernes, sábado y domingo celebramos el nacimiento del Señor. No celebramos fechas, sino celebramos el nacimiento del Señor. Y eso es muy importante, ¿no? Porque hay tantas teorías humanas que a veces quieren desvirtuar lo que es el nacimiento de nuestro Rey. Bien, hoy día queremos traer más que eso, irnos un poquito más atrás, que son las profecías y el cumplimiento de las profecías del Mesías. Miren, en esta mañana bendita hay una profecía que a mí me encanta, ¿no? Me encanta, ¿no? Donde habla realmente el profeta Isaías. Este profeta, admiro mucho tanto lo que hizo Dios en el profeta Isaías, porque esta revelación que el profeta hace, yo siempre he dicho, ¿no?, que lo veo a Isaías como un apóstol del Señor, un apóstol donde realmente él se comporta como que ya está viviendo lo que es para él el futuro, pero lo vive como un presente. Y esto es algo que es maravilloso. Miren, la profecía es esta, y yo quiero que tomemos atención, porque si el tema es las profecías del Mesías y el cumplimiento de las profecías, vamos a ver que todas las profecías de todos los profetas se cumplen en Jesucristo el Señor. Isaías en el capítulo 9, versículo 5, este es algo precioso lo que dice el Señor. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen en el hombro el distintivo del rey, y proclaman su nombre: Consejero amable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. Esta es palabra de Dios. O sea, Isaías, este profeta, porque es uno de los 3 más grandes profetas de toda la historia de Israel, junto con Elías y Jeremías, el profeta Isaías, como haciendo alusión a este profeta, él es el que lleva realmente la voz del apostolado. Él es un apóstol de Cristo, porque él ya está viviendo el nacimiento de Jesucristo el Señor. Que esto es algo que es hermoso, maravilloso, y más que todo, el don del poder de Dios, su omnisciencia, que lo sabe todo el Señor, esa omnisciencia que le da al profeta de revelarnos hace siglos antes del nacimiento de Jesucristo, porque un niño nos ha nacido. Y miren cómo el profeta ya reconoce a este niño Dios. Un hijo se nos ha dado y le ponen en el hombro el distintivo del rey. Ya lo reconoce como su rey, ya lo reconoce como el Señor, y proclaman su nombre: Consejero admirable. Consejero admirable. Un consejero admirable es el que tiene la sabiduría de Dios. Acuérdense del niño Jesús cuando estaba frente a los maestros de la ley. Todos se quedaban maravillados, todo lo que hablaba. Dice: ¿y de dónde le sale tanta sabiduría a este niño? Pues no sé, es que a veces no se entiende cómo un niño puede ser Dios y cómo puede ser hombre. Es que eso no va a entrar en nuestra cabeza, ¿no? Sabemos que Jesucristo es el Señor, es el Mesías, el enviado, el ungido, el Cristo, pero también nosotros tenemos que saber que es nuestro Señor, Maestro, nuestro Dios y Salvador. Ahí está Tomás: Señor mío y Dios mío. Cuando los apóstoles se equivocan, el Señor corrige, y cuando Tomás lo reconoce como su Señor y su Dios, pues el Señor calla, porque lo es,
porque así lo dice el Señor. Ustedes me dicen maestro porque lo soy, su maestro y su Señor. Gloria a Dios. Entonces miren, ¿cómo lo presenta el profeta? Distintivo del rey. Nosotros lo conocemos, ¿no?, en toda la historia, ¿no?, como el rey de reyes. Se supone en esa historia que es la doctrina cristiana. Y proclaman su nombre. ¿Qué cosa es el nombre? El nombre tiene que ver más con un nombre en cual lo puedas llamar. No, el nombre en el pueblo de Israel tiene un sentido muy profundo. El nombre refleja el ser de Dios, el ser de la persona. Y en el nombre de Dios es lo que habla Pablo en Filipenses 2, aquel nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en las profundidades, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor y Salvador, para la gloria del Padre. O sea, todo cuando nosotros hagamos en el nombre de Jesús, se expulsan demonios en el nombre de Jesús, se sanan enfermedades en el nombre de Jesús, se proclama la palabra en el nombre de Jesús. Ese es el poder del nombre. Y el profeta Isaías ya está diciendo, y proclaman su nombre. Por supuesto, nosotros proclamamos el nombre de Jesús. No hay ser que sana, solamente Dios. Y Dios sana en el nombre de Jesús. Entonces, ese nombre de Jesús tiene tanto poder porque es el mismo ser de Dios. Le dijo Jesús en ese capítulo 17 de Juan, aquel nombre, Padre, que tú me diste, o sea, el nombre de Dios lo tiene en Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Y sigamos viendo mire, estamos en un versículo. Distintivo del rey, proclaman su nombre, consejero admirable. Consejero admirable es uno de los dones, ¿no?, que nosotros recibimos en la confirmación, ¿no?, que es el don de consejo, admirable en la sabiduría de Dios. Bendito y alabado, y esa es la fuente que viene y proviene del mismo corazón de Dios, y ese es Cristo. Y sigue hablando el profeta Isaías en este capítulo 9, versículo 5, Dios fuerte, ya lo está reconociendo a ese niño, y en ese tiempo nadie sabe de Jesús, pero el profeta ya está afirmando, porque un niño se nos ha nacido. Dios fuerte, o sea, yo no sé, yo no entiendo, si ya el profeta Isaías está reconociendo a Jesús como Dios, yo no sé por qué algunas sectas con la Biblia te dicen que Jesús no es Dios. No sé, pero si un profeta, si los apóstoles lo reconocen como su Señor y su Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir que Jesús no es Dios? Por eso, en ese tema hermoso que nosotros dimos en esta radio, y eso está, pueden revisarlo, no es un comercial, sino es la proclamación de la palabra de Dios, que lo tenemos también todos estos temas grabados en el YouTube. Con mi nombre está Hugo Miones Montenegro, donde el tema se denominó Jesús, Señor, Dios y Salvador. Estas cosas son las que nosotros tenemos que compartir. Perdónenme la expresión, pero a veces compartimos tonterías, ¿no? O sea, cosas que no tienen sentido, o chistes que afectan o hieren a las personas. Pero hay cosas que sí debemos compartir. Estas cosas debemos compartirlas. Cosas que tienen que ver mucho con nuestro Dios y nuestra bendición, nuestra salvación, con el plan divino de Dios. Aquí el profeta Isaías está dejando llevar por ese plan maravilloso que tiene el Señor, que es la salvación, y es Jesucristo quien trae la salvación, porque Él es el Señor, porque Él es nuestro Dios. Y sigamos escuchando lo que ya habló de que Jesucristo es el Rey, habla de su nombre, que es consejero admirable, hablamos del consejo y hablamos de la sabiduría, que es Dios fuerte. Miren, ¿cómo lo llama el profeta Isaías? Padre que no muere. Hay un momento en que Jesús dice, hijitos míos, es que nos ve como el Padre. Y Felipe le dice, Jesús, Maestro, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, oye Felipe, y tanto tiempo estás andando conmigo, ¿y no ves que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre y que los dos somos uno solo? Salta y di gloria a Dios. Esto es el Señor.
Esto es lo que es Jesucristo, distintivo del Rey. Proclaman su nombre, consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la paz. Jesús nos dice, ¿por qué le llama el príncipe de la paz? Porque hay un príncipe de las tinieblas, ¿no? Pero Jesucristo es el príncipe de la paz. Jesucristo dice, la paz que yo les doy no es como la paz del mundo. Por supuesto. Mira, después de una confesión, el sacramento, y después que recibe la Eucaristía, que es sacramento de vida eterna, porque el Señor nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando tú recibes ese sacramento, ¿no?, de vida eterna, que es la Eucaristía, sientes que te unes al cielo, sientes y crees que te unes a Cristo Jesús. Qué regalo más hermoso que nos hoy día, en esta mañana, nos regala Dios a través del profeta. Esta es la profecía. Vamos a ver, si hablamos de que se cumplen las profecías, escuchemos a Lucas en el capítulo 2, versículo 11, dice, hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador. Miren, ahí sí hay un nacimiento real, ahí sí hay un nacimiento físico. ¿Por qué? Porque ya aquí el apóstol San Lucas está anunciando, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Esta es una profecía que se cumple cuando el profeta Isaías, siglos atrás, decía, porque un niño nos ha nacido. Y Lucas lo dice, hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes el Salvador y el Mesías. Gloria a Dios, el Señor. Juan 3:16, así amó Dios al mundo que le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Apocalipsis 19:12, sus ojos son llamas de fuego, tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo Él lo entiende. Ese es el nombre de Dios. Hermanos, la profecía de Isaías podemos ver en 3 pasajes bíblicos del Nuevo Testamento cómo se cumplen así, a cabalidad, a perfección. Ese es nuestro Dios. Aplausos para mi Yahvé de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, Jesucristo su Hijo, el Señor, y para su Espíritu Santo. Miren, vamos a seguir avanzando. En Miqueas, ¿no?, nos habla ya del nacimiento de Jesús. Jesús nace en Belén. Dice la profecía, porque estamos viendo profecías del Mesías y el cumplimiento de estas profecías. Vamos a ver, Miqueas, ¿qué dice el profeta? Pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás aquel que debe gobernar a Israel. Es palabra de Dios. Esta es la profecía. ¿Cómo se cumple esta profecía? En Lucas 2:6 nos dice, mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que lo tiene todo y no necesita nada, porque Él es Dios y en Él está la plenitud de todo, nació en lo más humilde. ¿Y por qué no decirlo? En un lugar apestoso, porque nació en un establo, no había lugar en la casa. Y el profeta lo está hablando. Y esa es la humildad del Señor, ¿no? Y esto es la grandeza de Dios. Pero ¿qué sucede? Que es el rey que está, miren, el rey está naciendo, el niño Jesús, y ya los reyes lo van a visitar. Ahí está, el Rey de Reyes. Tú puedes ser, a mí me incomoda cuando, bueno, ya falleció, ¿no? Cuando dicen el Señor de Señores. El único Señor de Señores es Jesucristo. No hay otro más. Es el único camino. No hay alternativas para esto. El único camino es Cristo Jesús. Miren, y aquí vemos cómo esta profecía del nacimiento en Belén se da en Jesucristo, siendo María, dice, llegó María, el momento
del parto y dio luz a su hijo primogénito. Este es el mensaje, la profecía. Y vamos a seguir viendo. Huye a Egipto y después regresa a Nazaret. Oseas, otra vez volvemos a la profecía y después vemos el cumplimiento de esta profecía. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Vamos a ver, ¿qué dice en Mateo, en el capítulo 2, versículo 13? Dice, después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo y anunció el profeta del Señor por la boca del profeta. Dice, llamé de Egipto a mi hijo. O sea, vemos nuevamente cómo el Señor dice, anda a Egipto. Ahora él dice, ahora vuelve a Egipto porque ya Herodes ha muerto. Porque Herodes quería matar a Jesús. Porque como Herodes había escuchado que estaba naciendo el rey, y por ahí decía, no es cualquier rey, sino es el rey de reyes, el que gobernará eternamente. Y Herodes pues miraba la parte material, física. No, yo soy el único rey, pero es el rey de reyes. Cuando él muere, llama a su hijo de Egipto a través de San José. Esas son las profecías. Miqueas nos dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando estuvo Jesús en Egipto, dice que vuelva de Egipto a Nazaret. Hermano, esto es los mensajes. En una cuarta profecía que se cumple, también podemos ver que las madres lloran la muerte de sus hijos, ¿no? Cuando Herodes también intenta matar a Jesús, manda a matar a los niños. Igualito ocurrió en la época de Jeremías. Dice la palabra de Dios en Jeremías 31:5, dice 31:15, esto dice Yahvé, en Ramá se han oído quejidos y un amargo lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, pues ya no están, han muerto. Mateo 2:17. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha de ellos, les había dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y sus alrededores, y así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos, estos ya no están y no quiere que la consuelen. Jesucristo, el Señor, explica las Escrituras. Es el mismo Jesucristo, el Señor, nos habla sobre la profecía de su propia persona, porque Él es Dios. El Señor, en Jesucristo se cumplen las profecías. Miren, hay un momento donde en el monte Tabor estaba Jesús, Pedro, Santiago y Juan, sus 3 apóstoles que estaban siempre cerca del Señor, ¿no? Y caminan al monte Tabor. Dice que ellos vieron venir al profeta Elías, uno de los 3 grandes profetas, y a Moisés y Jesús. ¿Qué significa ese encuentro? Pues Jesús quiso allí, en esa, lo que nosotros llamamos la transfiguración, porque Jesús, tus ropas, dice, se pusieron resplandecientes, donde Él mostró un instante de su gloria, y ese instante de su gloria, donde Pedro se queda tan maravillado cuando ve y dice, Señor, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y la palabra de Dios dice, es que no sabía lo que hablaba, es que como veía tanta maravilla, ¿no? Veía ya el reino de los cielos en su presencia. Por eso que dice la palabra, dice Jesús, que nuestro Dios no es un Dios de muertos. Y ahí estaba Elías, y ahí estaba Isaías. Esa es una muestra, ¿no? Esa es una muestra de que si hay un reino y que si hay un cielo,
donde hay presencia real de Dios y presencia real de los que murieron aquí y hoy están en el mismo cielo. Aunque nosotros sabemos que Elías fue arrebatado en una carroza de fuego, y Elías físicamente no murió, sino fue arrebatado. Así le dio la gana del Señor de llevarlo, nuestro Dios, de llevarlo en una carroza de fuego. Bueno, es otra historia, pero veamos cómo en este momento podemos ver que en esta profecía, en Ramá, ¿no?, se escucha aquellos lamentos, y es el Señor el que está presente en ese Antiguo Testamento en profecía y en ese Nuevo Testamento cumpliendo esa profecía, Jesucristo el Señor. Cuando habla también de la liberación de los cautivos, nuevamente vuelve Isaías. Dice en el capítulo 61, dice: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sepan que Yahvé me ha ungido. Miren, está hablando el profeta las mismas palabras que Jesucristo leyó cuando lo invitaron a proclamar la palabra, lo que le llamaban los rollos. Pero el profeta Isaías ya hablaba de este Jesús el Señor. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sepan que Yahvé me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar un año feliz lleno de favores de Yahvé y el día del desquite de nuestro Dios. Me envió para consolar a los que lloran. Esto es palabra de Dios, profecía del profeta Isaías. Ahora escuchemos lo que pasa en el momento de Jesús el Señor. Oye, qué hermoso que es esto. El profeta está hablando y aquí se está cumpliendo. Gloria a Dios. Lucas 4, 17 y 19. Ahí podemos ver dos cosas. Tres, se junta la omnisciencia, porque el Señor lo sabe todo. La omnipotencia, porque para Dios no hay nada imposible. Y la omnipresencia. Omnipresencia. Dios está en el Antiguo Testamento. Dios está en el profeta y ya está viviendo en Jesucristo. Esa es la grandeza del Señor. Y Lucas dice: y le pasaron el libro del profeta Isaías a Jesús, y desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Dijo Jesús: esta profecía se ha cumplido hoy. Entonces cuando Él se muestra como el Señor, como el que en Él se cumple la profecía, dice: entonces tú eres el Mesías, y no puede ser. Y se hizo un alboroto. Dice que al Señor, a mí me impresiona esta parte, cuando a Jesús lo agarran los fariseos, todo el pueblo elegido de Dios, y lo lleva, dice, a un despeñadero para lanzarlo y matarlo al Señor. Pero sabemos nosotros que todavía no era su hora. Y dice Jesús, se para frente a ellos, y esa es la autoridad del Señor, ¿no? Se para frente a ellos y todos se abren y Jesús camina por en medio sin que nadie lo pueda tocar. Gloria a Dios. Esa es la autoridad del Señor. Esa es la autoridad, ¿no?, de la cual nosotros tenemos que gloriarnos en ese Señor que se llama Jesús, nuestro Salvador. Porque ahí nosotros podemos ver al mismo Dios. Escuchen, es esta profecía. Entra en Jerusalén montado en un burrito. Zacarías, siglos atrás, nuevamente Zacarías 9:9, dice: salta, llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es el santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Esto es palabra de Dios. Nosotros sabemos, en ese domingo de Ramos que celebramos, escuchen lo que dice acá, Mateo 21, del 1 al 9, pero vamos a tomar algunos puntos para poderlo entender. Dice Jesús: estaban ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión: vayan al pueblecito que está al frente, Jesús hablando,
y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado, desátenla y tráiganmela. Si alguien le dice algo, contéstele, el Señor lo necesita y lo devolverá cuanto antes. Esto sucede para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Palabra del Señor. Como que la palabra de Dios no deja sin aliento, no deja, oye, así, sin decir nada, sin increpar nada, sin refutar nada, sin objetar nada, porque la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es perfecta, inerrante, o sea, no tiene errores, es perfecta, no podemos encontrar defecto en la palabra de Dios, y esta es la mirada de Dios. Por eso que en esta Navidad hemos querido llevar las profecías, cómo se cumplen en el Mesías. Los discípulos se dispersan. Escucha, nuevamente el profeta Zacarías, siglos atrás, dice, levántate espada contra mi pastor y contra el hombre de mi parentela, exclama Yahvé de los ejércitos, hiere al pastor para que se dispersen las ovejas, que yo me encargaré de matar a los corderitos. La profecía, dice Mateo en el Nuevo Testamento, ¿cómo se cumple? Escuchemos. Entonces Jesús le dijo, todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Jesús explicando la profecía. Pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron a Jesús y huyeron. Profecía del profeta Zacarías, y en la palabra y en la presencia de Jesús cumpliéndose esta profecía. Se dispersan los discípulos, es decir, es que la palabra es tan impresionante que a veces nos quedamos callados y no sabemos qué decir, porque es tan perfecto lo que hace Dios, porque es tan exacto lo que hace el Señor. Y aquí vemos realmente cómo en esta séptima profecía habla de aquel pastor donde lo abandonan sus ovejas. Hermano, qué doloroso habrá sido para Dios en la carne de Jesús, que eligiendo a sus amigos para que cumplan el plan de Dios y todos le digan, sí Señor, yo te voy a seguir hasta el final. Jesús, ¿yo cómo te voy a dejar? Yo no te voy a abandonar, Señor. Y al final todos lo abandonaron a Jesús. Se dispersaron las ovejas y abandonaron al pastor. Profecía cumplida. Pero hay uno que regresó. Te pregunto, ¿quieres ser ese Juan que se quedó hasta el final en la cruz? Ese es el discípulo amado. El discípulo en quien se recostaba en el pecho, escuchando los latidos del mismo corazón de Jesús. Qué regalo es la palabra de Dios, ¿no? Otra de las profecías, ¿no?, que nos habla en el Salmo, reparten sus ropas, dice. El Salmo 22, 18 dice, reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte. Juan 19, 23. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada uno. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba abajo, sin costura alguna, se dijeron, no la rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver quién se la toca. Así se cumplió la escritura que se dice, se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados, cumpliéndose la profecía. Gloria a Dios. O sea, todos los detalles en que pasó Jesús, los profetas lo venían hablando. Por eso es que Juan nos dice, si se escribieran, ¿no?, todo lo que ha sucedido en el camino solamente de Jesús, no terminarían de escribir y todos los libros del mundo no alcanzarían. Esto es algo que es reconfortante y es maravilloso. Otra profecía, dice, le atraviesan el cuerpo de Jesús en su muerte. Zacarías, el profeta, dice, dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén para que vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que ha sido traspasado. Acuérdense de la lanza.
que le atravesó el costado del Señor. Cómo se siente la muerte de un hijo único, está hablando el Padre, Yahvé de los ejércitos, y su Hijo Jesús. El hijo único lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. Esta es la profecía. ¿Qué nos dice la palabra del Señor, el Evangelio? Juan 19:34. Sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza. Ahí vemos cómo se va cumpliendo esta profecía. Y al instante salió sangre y agua. Y en otro texto dice, contemplarán al que traspasaron. Gloria a Dios. Todo esto es palabra del Señor. Todo esto es palabra de Dios que se cumple fielmente, ¿no? Sin fallar una sola coma. Hermano, en otra dice, no le quebraron ni un hueso. Salmo 34:20. Él cuida con afán a todos sus hijos. No le será quebrado ni un solo de ellos, ni un solo de sus huesos. Juan 19:36 dice, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ni un solo hueso. Hermano, podemos ver nosotros y podemos seguir, se ha tomado unas cuantas, ¿no? Pero vemos que en cada profecía que se hablaba del Mesías se cumple. Ahora, vamos a entrar un poquito en la mamita, porque la madre también es parte de este plan divino, de este plan del Señor, ¿no? La Virgen está embarazada. Isaías, capítulo 7, versículo 14, en la Biblia de Jerusalén nos dice el Señor, el Señor pues le dará esta señal, la Virgen está embarazada y da luz un varón a quien se le pone el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esto es interminable, pero vamos a ver el cumplimiento de lo que habla, ¿no?, el profeta Isaías en Mateo 1:23. En Mateo 1:23 es específico. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta es, ¿no?, la inerrancia, ¿no?, de la palabra de Dios, sin error. Exactamente. Cuando yo quiero que pongan atención aquí en algo. Pongan atención cuando dice Isaías, el Señor les dará esta señal. Yo les quiero decir, cuando Dios da una señal, esa señal jamás se pierde. Esa señal permanece para siempre. Y esa es la virginidad de María. La Virgen está embarazada. Cuando la señal habla, cuando el Señor muestra el arco iris, dice, y esta señal será la señal para que cada vez que vean el arco, ¿no?, ese arco iris, recuerden el pacto que yo hice con mi pueblo. O sea, ese arco iris que nosotros sabemos que por toda la refracción de la luz, lo que quieras, pero eso permanece para siempre. Así también en María Santísima, cuando habla que la Virgen está embarazada, ¿no?, ese es un tema que también nosotros hemos hablado y hemos llegado bajo la palabra de Dios, ¿no?, a discernir así abiertamente que María Santísima es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ella es virgen, ella es lo que se cumple en esa señal de la que habla el Señor. La Virgen está embarazada y el apóstol 1:23 en Mateo dice, la Virgen concebirá y dará a luz. Recalca realmente, recalca. ¿Y cómo podrá ser?, le dice María, si no conozco varón. Dice, es que el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Entonces, eso no va a entrar en mi cabeza. Yo soy médico, yo soy científico, yo solamente sé que el óvulo y el espermatozoide cuando se unen dan un hijo, pero ¿cómo el óvulo de María va a dar un hijo con el Espíritu Santo? No te hagas muchas películas en tu cabeza. Dios, para Él no hay nada imposible. Él es el omnipotente. Y nosotros no tenemos, si dice que el Espíritu Santo, ¿no?, llenó el vientre de María, y ahí nace Jesús como hombre, sin dejar de ser Dios, pues María es como un cristal que atraviesa la luz del Espíritu Santo, la llena de esa gracia, viene el Salvador
Y así conforme entró como un cristal la luz, también nace el Salvador y sigue siendo virgen. Ya lo hemos explicado de los hermanos de Jesús y hemos dicho. Hay tantos necios. Sí, tantos necios dicen por acá y que siguen. Es que a veces somos muy intelectuales, ¿no? Hermano, cuando tú comienzas a discernir la palabra y te comienzas a poner como intelectual y que eres bien capaz en tu sabiduría, perdiste ya. Porque no vas a entender cómo el Espíritu Santo puede concebir en el vientre de María, no, sin que haya un espermatozoide. Es que no, tu cabecita no va a entender, la mía peor, no va a entender. Pero sí lo acepto por fe. Entonces, en Judith, capítulo 13, 18 dice: bendita eres tú más que todas las mujeres. Lucas 1:42, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ese es Jesús. Hermano, estas profecías son perfectas. Mire, estamos tomando también las profecías en la madre, ¿no? ¿Qué le dicen a Judith? Tú eres la gloria de Jerusalén. Es que estos son lo que nosotros llamamos los actos reflejos, ¿no? En Judith, ¿no? Miren cómo era Judith, mujer fiel a Manasés, que era su esposo, hasta la muerte. Y eso es María. Esa es la madre. O sea, cuando vemos en algunos actos reflejos, vemos a Elías en la multiplicación de la harina y el aceite, ¿no? Y para que hagan sus cachanguitas, que era el pan, Jesucristo hace lo mismo. Elías hace revivir, ¿no? a un niño, igual que Eliseo, ¿no? Los niños reviven. También nosotros lo vemos en Jesús. O sea, son actos reflejos, ¿no? Talita Kumi, a la niña de 12 años la levanta, a la viuda de Naín, que llevaban cargados hijos, también lo levanta. De la muerte a la vida, porque Él es el dueño de la vida. Jesús no es de la muerte. Si quieren, busquen a todos sus líderes en sus tumbas, y sí los van a encontrar. Encontrarán a Tutankamón, encontrarán a Gandhi, encontrarán a todos ellos. Encontrarán incluso al mismo Pedro, que está debajo de la misma casa donde está el Papa. Entonces podrán buscar sus tumbas y las encontrarán, pero la tumba de Jesús está vacía, porque Cristo no se quedó en la tumba. Gloria a Dios, Cristo ha resucitado. Hermanos, todo esto, dime si no es hermoso la palabra de Dios, si no es para llenarnos de gozo. Yo de verdad, yo me gozo predicando la palabra de Dios, me gozo escuchando estas profecías que es del Señor. Mira, vamos a ver, María, Lucas 1:38, hágase en mí tal como has dicho. Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos que María y en Jesús hay obediencia al plan de Dios. María dice, hágase en mí según tu palabra. Jesús, Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos obediencia en Jesús y en María, en ese plan divino. Lucas 2:34 y Juan 19:34 dice María, una espada te atravesará el alma, profecía. Y en Jesucristo abrió el costado con la lanza. O sea, vemos cómo la lanza le atraviesa a Jesús y cómo la espada le atraviesa a María hasta el alma, por la muerte de su hijo. Dígame, si estas cosas, esto no son coincidencias, son diosidencias. O sea, la diosidencia está en la sabiduría de Dios de todo lo que va a pasar. En Eva, no, en Adán entró el pecado, y en María, en Jesús, nos trae la restauración de la gracia. Este es el mensaje de esta mañana. Este es el mensaje hermoso, precioso, que hemos querido darlo como un mensaje de Navidad. Por eso yo me gozo, me alegro en predicar la palabra de Dios, en transmitir estos mensajes proféticos y que lo vemos cumplirse en nuestra vida. Tú eres esa profecía, ¿no?, que se cumple, porque el Señor quiere que tú hagas lo que Jesucristo hizo. Miren Hechos de los Apóstoles, vayan por el mundo, prediquen la buena nueva, impongan las manos, sanen los enfermos. O sea, esas profecías se vienen cumpliendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado para sanar a los enfermos, para darle vista a los ciegos. O sea, nosotros podemos hacer todo eso en el nombre de Jesús. En ti se sigue cumpliendo esas profecías. Sigue las huellas del Señor. Si lo encuentras, síguelo.
no lo dejes, porque Él jamás te va a abandonar. Que esto sea todo para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su hermano Hugo Millones le da gracias a Dios. Feliz Navidad y que Dios los bendiga. Amén.